Bueno, ya estamos en contacto con Pablo Casal. Esto se está haciendo rutina, ¿no? Otra vez con Pablo para completar lo que iniciamos el viernes pasado, que fue un análisis de los recursos naturales que tiene nuestro país. El agua es un recurso natural muy importante. Una empresa israelí que ya se asentó en la Argentina para explotar este recurso estratégico. Y Pablo Casals, director de Chasqui Federal, poniendo el grito en el cielo. ¿Qué están haciendo, muchachos? Eso fue lo que planteó. ¿Qué se viene en esta segunda parte? Lo vamos a saber ahora. Pablo, te saludamos Ronnie, Sergio, aquí en Radio Lateral en Misiones. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ronnie, Sergio y toda la audiencia. ¿Cómo están? Buen día. Gracias por llamar. Pero muy bien. Bueno, continuemos en esta segunda parte de todo un desarrollo que nos habías hecho, la falta de... No tienen la necesidad de la Argentina de contratar una empresa israelí para que venga a revisar nuestros ríos, hacer de acuerdo con nuestras provincias. Nos marcabas que no solamente la empresa que el menemismo y la última dictadura militar se encargaron de extinguir, no solamente esa empresa lo podría haber hecho tranquilamente, sino que hoy, en la actualidad, sin esa empresa, la Argentina, con sus técnicos, también podría haber hecho el trabajo que hizo esta empresa y que hace esta empresa israelí. Hasta ahí estábamos, ¿no? Claro, porque para para no ser muy larguero con el concepto, lo que viene a hacer Mecorot es a instaurar más que una política de administración del agua en sí y de distribución y de resolver para qué se va a usar el agua, en qué condiciones y en qué cantidad y en dónde, en qué lugar. Lo fundamental aquí es que a través del agua, digamos, se hacen dos cosas. Por un lado, se organiza propiamente dicho el territorio, se reconfigura el territorio, porque intervienen directamente, no solo en la administración del recurso, sino toda la obra y la estructura de propiedad o de dominio público, digamos, en el caso de lo que corresponda específicamente a las provincias, sino que también, digamos, vienen a de alguna forma preparar un terreno que va a condicionar a todo el pueblo argentino, no solo en términos productivos o en términos económicos, porque habrá un tarifario que no lo va a cobrar Mecorot, seguramente en forma directa, digamos, eso lo cobrarán o los estados provinciales o empresas que se generen o que ya existen para concesionar lo que Mecorot está planificando. Lo grave acá es que por un lado se le está dando información, se le está permitiendo el libre acceso, ya ahora legalmente, lo venían haciendo de forma informal los israelitas desde fines de la década del 70, como tareas de asesoramiento de los ingenieros hidráulicos israelitas respecto de cómo manejar, digamos, las salidas, para explicarlo, ¿no? Bueno, cómo manejar no tanto el ingreso como la salida del agua de las represas hidroeléctricas, y etcétera. Y algunas otras cosas que tienen que ver con la provisión de agua potable o el tratamiento de líquido cloacal a nivel urbano. O sea, los israelitas, formal o informalmente, hace más de 40 años que tienen influencia sobre las decisiones que se han ido tomando. Pero hoy por hoy, bueno, hay un acuerdo formal de que le dan a Mecorot, con un acuerdo en lo formal, vuelvo a repetir, 5 provincias para de alguna forma planificar o replanificar el territorio en términos productivos, en términos poblacionales, a partir del manejo del agua, y lo que mencionábamos en algún pasaje del viernes pasado. El asunto es que se opera directamente sobre cuencas hídricas, aguas superficiales y subterráneas, que no corresponden a una sola provincia o que no pasan por una sola provincia. Es decir, vos cualquier cosa que hagas, por dar un ejemplo, en la provincia de Mendoza,
porque de hecho ya está pasando, independientemente de los israelitas, viene pasando hace prácticamente un siglo, cualquier cosa que hagas con las cuencas hídricas que atraviesan el territorio mendocino, directamente afectás, para bien o para mal, según cuál sea tu acción, el territorio pampeano, el sur de San Luis. Y por ende, eso llega en algún momento también a perjudicar a la provincia de Buenos Aires, si es que hay perjuicio, o si es algo bueno y bien hecho, también beneficia a todo lo que está aguas abajo de donde se hace la obra. Bueno, con este criterio, porque no se eligen provincias al azar, se eligen provincias o que son pegadas a la cordillera o provincias que están en el centro del país. Entonces, nosotros lo mencionábamos el otro día. Hoy por hoy, el acuerdo solamente de Mecorot, porque no es el único desastre que se está haciendo alrededor del agua, lo de Mecorot. Pero bueno, veníamos hablando de eso, conceptualicemos específicamente. Solamente el acuerdo de Mecorot está influyendo porque es un acuerdo con 5 provincias, que son San Juan, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Río Negro, pero también tienen algunos acuerdos particulares o han tenido incidencia ya más a nivel municipal, no tanto provincial, en Neuquén, en Entre Ríos, en Formosa, en Córdoba. Entonces, en provincia de Buenos Aires durante los 90 también Mecorot tuvo incidencia en algunas cosas que no llegaron a concretarse del todo, pero la información la tienen y la obra, si se quiere, está planificada. Si uno empieza a relevar y a contar y agarra un mapa y empieza a ver las provincias, salvo la provincia de Misiones, la provincia de Jujuy y la provincia de Tierra del Fuego, porque es una isla que está separada del macizo continental sudamericano-argentino, y tanto Misiones como Jujuy no estarían directamente afectadas por lo que Mecorot específicamente puede hacer, porque están aguas arriba de las cuencas donde va a operar. El resto de las provincias están perjudicadas o van a ser afectadas por la decisión que tome Mecorot por las cuencas que afecta. Entonces, esto es gravísimo porque de alguna manera, independientemente de que, por ejemplo, con la provincia de Chubut no haya ningún acuerdo específico, hasta ahora que se conozca, bueno, la incidencia que va a tener esta empresa en la provincia de Río Negro afecta directamente al sistema de lagos, aguas subterráneas y las nacientes, las vertientes sobre las cuales o desde las cuales nace el río Chubut, que es el río más caudaloso de la provincia del Chubut. Y si está afectada la cuenca del río Chubut, también afecta otros sistemas de afluentes que tienen participación, mayoritaria o minoritaria, no importa, tienen participación sobre el río Santa Cruz. Entonces, no es una pavada esto que está sucediendo, además de que vos le das la posibilidad, cuando vos relevás cuenca hídrica, vos relevás todo en un territorio, desde el tipo de suelo, el tipo de minerales que componen ese suelo, los niveles, las napas, vos relevás todo. No es que venís a hacer y a sacar fotos de los pájaros que hay en la fauna autóctona de determinada región del país. O sea, cuando vos relevás agua, además de contar, bueno, cuántos metros cúbicos por segundo tiene determinado río, determinado arroyo, sino que relevás suelo, relevás recursos minerales, relevás los drenes naturales que tiene el terreno, más las modificaciones, en algunas autorizadas y en otras informales, que ha ido haciendo el hombre, digamos, a lo largo de los años. En la región pampeana, bueno, es gravísimo lo que sucede respecto de eso, que no ha tenido no solo control, sino que no ha tenido planificación. Entonces, cuando vos relevás una cuenca hídrica, al mismo tiempo estás relevando todo eso. Entonces, te haces de información, no solo estratégica, sino también fundamental para poder afectar directamente el destino de todo un pueblo en este caso. ¿Y por qué, digamos, por ahí alguno me va a decir, Pablo, sos muy conspiranoico? Es que en realidad esto es como cuando, ahora que estamos en época electoral, cuando un candidato se candidatea,
independientemente de la propaganda, bueno, a ver, ¿y de dónde viene esta persona? No sea mujer u hombre, no importa. ¿De dónde viene esta persona? ¿Qué gestión tiene anterior, si es que la tiene? Etcétera, etcétera. Bueno, con el caso de las empresas es más o menos algo parecido. ¿Cuál es el criterio que se puede tener sobre Mecorot en este caso, si todavía no empezó o recién está empezando? Y bueno, mira, efectivamente no podemos denunciar por nada a Mecorot en este momento, en este preciso instante. Ahora, si vamos al antecedente que tiene Mecorot de su propio país de origen, y bueno, la verdad no son para nada alentadores, son la verdad desastrosos, son criminales, y bueno, si vienen a instaurar algo parecido así a la Argentina, y la verdad que lo que nos depara para el pueblo argentino en los próximos 25 o 30 años bastante terrible. Me cargaban algunos amigos que habían escuchado la entrevista, escuchan las entrevistas que vamos compartiendo, y cuando escucharon nuestra charla, decían, pero al final le están pegando a la empresa y le están haciendo lobby al final. Le están haciendo lobby porque están hablando, no la conocía la empresa, después la googleé y la conocí a partir de ustedes. Digo, bueno, no, claro, pero lo que pasa es que no es lobby, ya están acá, ese es el problema. Ya están, sí, bueno, te vuelvo a decir, tanto formal como informal, o sea, cuando digo lo formal es, bueno, acuerdos que hay en términos de acuerdos diplomáticos que hay entre el Estado Nacional y el Estado de Israel. Esto viene conversándose desde mediados de la década del 90 y se han consolidado firmemente en estos últimos 4 años a instancias de los cancilleres que ha tenido esta gestión y del ministro del Interior. O sea, Felipe Solá, Cafiero, me olvidé su nombre, se me fue su nombre de pila, y Eduardo de Pedro. Los acuerdos se canalizaron ahí. Después hay una parte técnica, si se quiere, específica de lo hídrico, donde ahí, bueno, interviene el ENOSA, interviene AISA, intervienen todos los organismos provinciales que, cuando fue desguazada agua y energía, bueno, en las diferentes entes en los cuales se dividió en las provincias. La única salida a esto, porque bueno, estamos en esto, o sea, ¿y cómo se sale de esto? Y por arriba, como se sale siempre de los laberintos, y la propuesta que hay, que es la que hace el Movimiento de Liberación Nacional, que es la que incluso desde el trabajo periodístico hacemos también, de empezar a pensar en estos términos del problema, es volver al régimen de agua y energía. En principio, o sea, agua y energía no llegó a contemplar o abarcar algunas cosas, bueno, y eso trajo buenos y malos resultados al mismo tiempo. Bueno, sería volver a ese viejo régimen y mejorar lo que en algún momento o no se pudo concretar del todo por una cuestión de falta de tiempo y proceso. No se olviden que entre 1945 y 55, y del 55 en adelante hasta el 83, hubo más tiempos de dictaduras militares que de gobiernos democráticos, independientemente de su signo político. Ahora el gobierno, el proyecto que se había impulsado en 1945-46 respecto de qué hacer y qué forma darle y qué utilidad pública darle a agua y energía, fue totalmente abortado en el año 55. Entonces, ¿qué implica volver al régimen de agua y energía? Bueno, volver a que haya una conducción centralizada a nivel nacional de los destinos del agua, sea tanto para todo lo que implica la provisión urbana del agua potable, los líquidos cloacales, los efluentes fluviales, o sea, cuando llueve ese agua tiene que desaguar en algún lugar y tiene que hacerlo de una forma ordenada, sanitariamente eficiente, o sea, que no quede agua estancada y que no inunde otros lugares, etcétera, e incluso si se puede reutilizar ese agua de lluvia con otros fines, mejor todavía. Que en algunos casos se hizo alguna obra en su momento, y lo otro, bueno, es parte de la destrucción total que ha tenido el Estado empresario argentino, que no se ha hecho. Y en el caso de el destino netamente productivo del agua, bueno, es planificar las cuencas
armando estructuras de riego o de riego asistido, como pueden ser las acequias que hay en Cuyo, o los sistemas de riego que hay en el noroeste o en la Patagonia Norte. La sequía y la sequía que hubo, sí, y la sequía que hubo en el país, de la que tanto se ha hablado y por la que el sector agroexportador en la Argentina pedía baja de impuestos o de cánones. ¿Se podría haber solucionado si este sector invertía en canales de riego de los campos en la Argentina? Por supuesto. O sea que no lo hicieron. Hola. O sea que no lo hicieron, no invirtieron en riego. No. O sea, o lo que invierten son en aparejos, digamos, para hablarlo de una forma coloquial y que todo el mundo entienda. Cuando andan por la ruta están esos aparejos de riego o los sifones que se hacen con mangueras de goma. Eso es en función de dónde toman el agua, ¿no? Si toman el agua desde algún arroyo, río que justo pasa por el costado de los campos, o tienen alguna estructura de canalización, sea canales de riego propiamente dicho o acequia, que no es exactamente lo mismo, por eso las diferencio, o perforación, ¿no? En función de dónde obtengan el agua, es lo que se necesita para poder regar. Lo más tradicional que uno ve en la pampa húmeda, por ahí es el clásico molino, y la perforación, y bueno, hay una bomba, claro, que hoy por hoy, ¿no? Hay una bomba, o el mismo molino hace de bomba, justamente, y llena los tanques australianos, no solamente para los animales, sino que desde ahí también se puede sacar agua. Están las perforaciones en el medio del campo, sobre las cuales se enganchan esos aparejos de riego, esas grandes estructuras que por ahí se ven movibles, de hierro, que tienen como si fuese una regadera al lado de la otra, digamos, o grandes aspersores. Eso también se obtiene, o si no, el sifón, como le decimos en el campo, que es no tiene mayor ciencia que un caño y una manguera de goma de 1 o 2 pulgadas, ¿no? de espesor, y se hace vacío, como cuando uno vacía un tanque de nafta, ¿vieron? Porque lo tiene que vaciar por alguna cuestión, que lo ordeña, digamos, y bueno, el sistema de riego, aunque parezca muy artesanal, es muy efectivo, si la canalización de arriba está bien hecha, y Pablo, se hace así. Ajá, Pablo. Ahora, todo esto se puso con el antecedente, digo esto respecto de la sequía para cerrar. Argentina tiene más de 100 años de estadística climatológica e hidrográfica, ¿no? Regímenes de lluvia, etcétera, etcétera. Eso no te da la precisa de si hoy va a llover o no. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado un pronóstico y después no resultó lo que el pronóstico decía? Ahora, lo que sí te da es un corpus de datos bastante nutrido como para poder tener un modelo climatológico de un régimen de lluvia, tanto en situación de sequía, de la niña, como se habla tanto ahora, que es escasez de lluvia, como en el fenómeno del niño, que es lo inverso. Ahora vamos a empezar a tener otro problema a partir del año que viene. Regiones que se inundan porque se van a dar niveles de lluvia por arriba del promedio en muy poco tiempo. Eso lo que hace es inundar. Si los drenes naturales han sido alterados sin planificación y ese agua no se escurre, inunda. Y eso va a empezar a pasar. Esta nota va a empezar a ser importante el año que viene, cuando Pablo va a decir: yo les avisé que había que invertir. Yo les avisé. ¿Me dejás traerte un poquito para la provincia de Misiones? Sí, cómo no. Hablar del acuífero guaraní. Recién charlábamos con Ronnie antes de recibirte, y me decía, podríamos rascar un poquito, ¿no? En la empresa que ha creado el Estado provincial, aquí en la provincia de Misiones, se creó una empresa que se llama Aguas Misioneras, ¿sí? Agua de las Misiones, Agua de las Misiones. Y uno se pregunta, ¿cuál es la motivación, no? Porque creo que la provincia de Misiones quedó, como el resto de las provincias, desde 1980, con la provincialización del derecho a la explotación de los recursos en cada provincia. Creo que, bueno, a su antojo, y bueno, creo que si la ley lo avala, con todo derecho del mundo, hacen de los recursos naturales lo que la provincia decide.
Queríamos averiguar quiénes son los verdaderos dueños de Aguas de las Misiones. Nos pusimos a A lo largo del país, cuando se provincializó toda esa vieja estructura de agua y energía. Por un lado, se concesionó la prestación de servicios, sobre todo en lo que tenía que ver con la provisión de agua domiciliaria, ¿no? De agua potable, las cloacas, etcétera. Por otro lado, se armaron consorcios de regantes para lo que en lo específico es el riego. Se armaron consorcios de regantes que generalmente son los propietarios de los campos, los chacareros, o las empresas, en el caso de que los campos estén en manos de empresas. Y prestan el servicio, establecen un canon, etcétera, etcétera, o sea, un canon hay un consorcio, ese consorcio administra el servicio de riego y les cobra una cuota, digamos, a los productores con diferentes criterios. Hay diferentes criterios a lo largo del país. Y le paga, digamos, un canon de concesión al gobierno provincial o municipal, según el caso, por la utilización de esa estructura. Y una tercera, bueno, con el uso del agua para generación de energía, es por ahí lo más común, ¿no? En general se han constituido empresas privadas proveedoras del servicio, algunas son solamente del servicio de generación, otras juntan generación, transporte, o sea, las redes de alta tensión, ¿no? Eso lo gestiona una empresa, antes lo gestionaba el Estado Nacional. Y ya lo que es la distribución domiciliaria lo hace otra empresa, que es con la que uno generalmente putea, ¿no? Cuando te cortan la luz, cuando vas a pagar el servicio, etc. Y después hay un tercer formato, que si se quiere es de lo que hay, es el mejor, pero no es lo que corresponde, que es que esas empresas son un 90, un 80, un 90%, esto varía en las provincias, pero eso se averigua y listo, no es muy difícil, porque tiene que ser información pública, y si no es pública, bueno, hay que hacer lo necesario para que sea pública, o le puede caber una denuncia, digamos, por mal desempeño del funcionario público a los funcionarios encargados del año. Son empresas que normalmente se han llamado Aguas Bonaerenses, Aguas Rionegrinas, Aguas Misioneras, tienen todas más o menos la misma raíz, y son entre un 80 y 90% de propiedad de los estados provinciales, ¿sí? Los paquetes accionarios, que le llaman de interés público, de propiedad social, depende lo específico de cada provincia. En algunos casos son sociedades del Estado, pero en la mayoría las han ido, sobre todo en lo que es la provisión del servicio urbano, que tiene que ver con el agua potable, la cloaca, etcétera, las han convertido en sociedades anónimas. Entonces, por más que el paquete accionario sea de un 90% del Estado provincial y un 10% corresponde a lo que le llaman los regímenes de propiedad participada de sus empleados, ¿no? Lo cual es un chiste, porque en general las empresas de servicios públicos dan déficit. ¿Por qué? Y porque una empresa de un servicio público, sobre todo un servicio esencial como es el agua, no necesariamente tiene que dar ganancia, superávit y grandes utilidades. Lo que tiene que dar es agua abundante, suficiente y barata para que la población tenga agua para beber, para cocinar, para lo que hace falta el agua, lo mismo que el servicio de cloacas y el saneamiento fluvial de las ciudades o de los pueblos. Entonces, generalmente esas empresas dan pérdida y son permanentemente subsidiadas por o los estados provinciales o directamente por los famosos aportes del Tesoro Nacional que manda el Estado Nacional a las provincias. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Ese paquete accionario que corresponde a los trabajadores de las empresas, a los empleados, generalmente las acciones tienen un valor simbólico ridículo, 1 peso, 100 pesos, ¿viste? Y son intransferibles y nada. Entonces, claro, cuando arman esa estructura y vos estás trabajando en la empresa, y bueno, ponele, no sé, por darte un ejemplo, Sergio, Ronnie, tienen 40 años de edad y te quedan 20 y pico de años todavía para jubilarte, bueno, no te hace mucho problema, bueno, tengo un puñado de acciones ahí, listo, ¿viste? Ahora, te jubilás, cumpliste los 65, te querés ir a tu casa, ¿y qué vas a hacer con las acciones en la mano? Las querés vender, o sea, se las querés dar a la empresa o venderlas,
y vos quedarte con el dinero, ¿para qué la querés? Entonces, bueno, se da esa cuestión perversa de que el trabajador no puede desprenderse de las acciones asignadas, no tienen ningún valor, y si la empresa tiene quebranto, el trabajador a futuro se ve también como un perjudicado del quebranto, porque no deja de ser un accionista. Entonces, digamos, no es un sistema que sea eficiente y, digamos, lo que deja de lado todo ese sistema es la faz política de lo que implica un servicio público. Sea en la provisión urbana, o sea en la generación de energía, o sea en la utilización del agua para la producción o para el esparcimiento, como pueden ser los ríos, los arroyos, donde también los gobiernos provinciales tienen incidencia. Así es. Así es. Pablo, me queda clarísimo y se nos fue el tiempo, ya cumplimos media hora al aire. Pablo, agradecerte por ayudarnos a poner la mirada en la defensa de nuestros recursos. Queda claro que esto no está sucediendo y estaremos muy atentos a partir de este desarrollo que has completado en la jornada de hoy y que has iniciado el viernes pasado en la defensa de nuestros recursos acá, en la provincia de Misiones. Vamos a inspirarnos en este desarrollo que has hecho para comprometernos a conocer cuál es el estado de situación del recurso natural del agua acá en la provincia de Misiones. Queremos mandarte un abrazo muy grande y agradecerte. Bueno, el agradecimiento, gracias, y gracias a ustedes por dar espacio, por permitir hablar de estas cosas que lamentablemente se habla muy poco y no se problematiza. Bueno, y un saludo a la audiencia y quedo a disposición para lo que guste mandar, como siempre. Gracias, igualmente. Abrazo enorme, ¿eh?